directamente que en aquel momento canciller, hoy presidente Nicolás Maduro. Fue medio complejo cuando llego a la misión porque, bueno, suele ser el entorno de mi trabajo mucho más adulto que yo. Entonces, al principio como que la gente como que no caía bien, pero bueno, ya no les conozco, ya, bueno, súper bien en el trabajo. En relación a Venezuela, como todos no tenemos la obligación real de conocer qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué se da una circunstancia en Venezuela, o simplemente conocemos lo que de una u otra manera nos llega un día por un periódico o un diario, a veces nos hace un periódico, un diario o un medio televisivo, a veces nos hace tener una visión ciertamente errada sobre nuestra situación. Lo primero que hay que decir, preocupémonos cuando los grandes medios de comunicación hablen bien de nuestros líderes. Cuando esos grandes medios de comunicación hablen bien de nuestros líderes, quieren decir que han vendido sus intereses a poderes económicos, tanto nacionales como transnacionales. En el caso de Venezuela, para entrar un poquito en el contexto de la situación actual, vamos en el ámbito cronológico. Cuando en el año 88 en Venezuela se elige un nuevo presidente llamado Carlos Andrés Pérez, en aquel momento, creo que estamos en confianza aquí, algo así, era un partido que se llama Acción Democrática, algo así como el PRI, que en su formación inicial era tierra, pan y hombre, y de una u otra manera ese era el partido demócrata, el más humilde. Pero a lo largo de los 40 años que ellos estuvieron gobernando, fue perdiendo y se fue corrompiendo a lo largo del tiempo. Cuando este hombre llega, que era su segundo mandato, llega con un plan de gobierno que se llamó el Gran Viraje. El Gran Viraje, que era asumir el consenso de Washington y el paquete neoliberal como estructura orgánica del país. Y esto hace que inmediatamente se empiecen a privatizar todos los servicios públicos del Estado, incluso llevando, si no ciertamente la privatización de la empresa petrolera, sí grandes concesiones a privados, donde yo le daba la concesión de la explotación a X empresas y no tenía el control de saber cuántos barriles realmente se estaba llevando por nombre de mi territorio. Eso indudablemente empieza a generar un caos en el país, y la izquierda de una u otra manera en el ámbito mundial se venía, o la derecha creía que se venía abajo con la caída del muro de Berlín, y ahora esto que nos pintaba el paquete neoliberal y el mundo neoliberal que nos representaba por el capitalismo. A razón de esto, en Venezuela, cuando se empiezan a aplicar esta serie de medidas, empezamos a ver problemas fundamentales como hiperinflación. Pudimos ver en Venezuela cómo hubo inflación más del 100% de un día para otro, y los salarios los más humildes seguían por los suelos. ¿Cómo era posible que Venezuela, siendo un país tan rico, productor de petróleo, nuestro país tenía la pobreza extrema alrededor de un 26%? Muchas de nuestras familias no podían ni siquiera comer 3 veces al día, y tenían que comer comida para perros porque era lo más económico. Esto hace que en el año 89 se crea una gran implosión social, en el que la gente salió a las calles, los más humildes, los sin camisa, las amas de casa, a robar los comercios de comida. No era que estaban robando ni electrodomésticos, ni estaban robando ni carros, sino empezaron a romper, a saquear comida porque no había que comer. Se da este hecho, y hasta el año 92 aparece en la escena política, para el momento, una persona totalmente desconocida, un teniente coronel llamado Hugo Chávez. Hugo Chávez, que cuando nosotros hacemos referencia a rebelión militar, lo asociamos directamente extrema derecha, cúpulas militares, ¿no? A lo largo de la historia en América Latina. Este hombre, primero, que era de rangos medios, y cuando se dio esta rebelión, fue una rebelión cívico-militar, donde él lo que llamaba era a refundar la patria y a llamar al orden constitucional. Este hombre, en un acto casi que quijotesco, porque las posibilidades reales de éxito de esta rebelión cívico-militar eran no más del 10%. No tenían fuerza de alcance ni fuerza de fuego, por decirlo así. Lo hacen preso, y el hombre, en 40 segundos que lo transmitieron por televisión, hizo algo
que para el momento no se acostumbraba en Venezuela, ningún representante de la clase política venezolana se hacía responsable de nada. Y este hombre con hidalguía, con pundonor, asume la responsabilidad de los hechos de la rebelión y llama a la calma y dice que por ahora no se han logrado los objetivos trazados. El hombre lo hacen preso, otros grupos militares, y hasta el año 94 que por gran presión social lo tienen que excarcelar o indultar, porque se iba a generar un conflicto social muy fuerte en el país, y una manera de desahogar un poco esa presión era liberando a Hugo Chávez. Lo liberan y el hombre empieza a hacer un recorrido por cada una de las ciudades, pueblos, poblaciones, por muy remoto, a reunirse a veces con muchos, a veces con 2 o 3, a explicar cómo refundar la patria. Y refundar la patria, la única vía viable que él veía era por medio de una nueva constitución, una nueva constitución. Y al hacer esto, se presenta como candidato presidencial en el año 98, igual gana, e inmediatamente, pudiendo él perder su estabilidad como jefe de Estado, hace una pillería política. Cuando está jurando ante la Constitución, dice: juro ante esta moribunda Constitución que haré valer las leyes y vamos a llamar a la conformación de una nueva Carta Magna para el país, que verdaderamente refleje lo que quiere el venezolano. ¿Qué pasaba? Hasta el momento nosotros habíamos tenido 4 constituciones en nuestro país y siempre había sido hecha por un grupo de juristas o expertos en el área. Cuando se llama esta nueva constituyente, se debatió en cada una de las plazas de nuestro país, en cada uno de los poblados, y cada quien llevaba lo que quería proponer a esta constituyente. Y por medio de asamblea se iban aprobando las propuestas. Una vez que se obtuvo el documento final, se decidió mediante un referéndum si la gente aprobaba o no la nueva constitución, y la cual tuvo una aprobación con el 64 o 65%, no recuerdo bien ahorita, de aceptación. Fue aprobada. ¿Qué nos trajo esta constitución de entradita? Primero, de 3 poderes que tenía el Estado, pasamos a 5 poderes. Ya los 3 conocidos, legislativo, judicial y ejecutivo. Un cuarto poder, el poder electoral, para que ya no fuera dependiente del Ejecutivo y existiera mayor independencia. Y un quinto poder, el poder moral, que traía la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República. Eso. Por otro lado, el petróleo lo maneja estrictamente el Estado venezolano. Después le voy a explicar unos cambios que se hicieron en el ámbito del petróleo. Por otro lado, entra una nueva planteamiento, que es el referéndum revocatorio. Nosotros en Venezuela, el mandato presidencial son 6 años. Si antes de la mitad del periodo la gente cree que el hombre no cumplió con lo que había dicho o con lo que había propuesto, con solo recoger el 10% de la firma del registro electoral, se convoca un referéndum revocatorio para ver si ante la mitad del mandato se le revoca o no, valga la redundancia, el periodo a ese presidente. Entonces no es que cuando el presidente queda electo tiene una carta abierta que puede hacer por 6 años lo que le venga en gana, sino que, oye, usted puede tener un examen parcial y a ver si lo pasa. Será eso. Inmediatamente con la nueva constitución, el presidente Chávez solicita ante la Asamblea Nacional unas leyes habilitantes para legislar en materia energética, para legislar en materia agraria. En materia energética, porque pasaba algo muy triste en mi país. Nosotros, siendo país petrolero, nuestro barril de petróleo, para el momento el barril de petróleo estaba en $9. Venezuela lo vendía a 7 porque nuestro petróleo es más pesado, pero no solo eso, sino que los $7 que nosotros vendíamos el barril de petróleo, las empresas privadas solo dejaban al erario público el 1%. Y nosotros le damos a las empresas privadas un incentivo de $1 por explotación de nuestro petróleo. Casi que gracias porque se están llevando nuestro petróleo. Tamaña de fachatez, ¿no? Cuando el presidente ve esto, en la nueva ley que se hace, es el manejo de la industria petrolera la lleva el Estado venezolano, y los convenios que existan con empresas transnacionales no se van a hacer de manera directa, sino de manera Estado-Estado.
El Estado venezolano hoy por hoy tiene el 51% de las acciones en todas las explotaciones, por decirlo allí. Entonces pudieran decir, bueno, pero igualito la industria privada se está llevando todo, o el 49%, pero no es así, porque de ese 49% que le queda a la industria privada, tiene que pagar las regalías, que son el 33%, y demás impuestos que llegan hasta el 41%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy las empresas que hacen explotación en Venezuela se llevan de ganancia el 9%. Para nosotros, ahora sí se están llevando lo justo, no antes que nos estaban saqueando. Y siempre y cuando en todas las actividades vamos con empresas mixtas donde el Estado venezolano es el que dirige qué se hace o qué no se hace. Tenemos asociación con nosotros mayoría. En el ámbito agrario, el presidente Chávez dictó 3 leyes, 3 cosas fundamentales. Entre hoy casualmente estamos conmemorando hoy, ¿no? Para muchos países en América Latina hoy se conmemora, o se celebra, perdón, el Día de la Raza. Nosotros en Venezuela, a partir del año 2001, no lo celebramos, sino lo conmemoramos como el Día de la Resistencia Indígena. Resistencia indígena. Porque cabe destacar de que es mentira, de que los españoles llegaron y nos descubrieron y todo fue amor y paz, cuando allí lo que hubo fue la mayor masacre vista en la historia de la humanidad. Y que casualmente Colón descubrió, o no descubrió, llegó a tierras pensando que había llegado a la India y realmente había llegado, era América, ¿no? A razón de eso, nosotros incluso, como todos nuestros países en América Latina, había muchas estatuas de líderes españoles, Colón y demás, fueron derrumbadas y se pusieron líderes indígenas. Y incluso no fue una iniciativa, el derrumbe de esas plazas no fue una iniciativa ni del gobierno ni de la revolución, sino de la gente, de manera indignada. Bueno, empezaron a tumbar las estatuas de Bolívar, de Cristóbal Colón, que habían por todo el país, y se empezaron a poner estatuas de nuestros líderes propios, de nuestros líderes indígenas. Por otro lado, teníamos un problema que nuestros indígenas ya habían perdido las tierras, y con esa ley del año 2001 nosotros reconocemos que ellos son los dueños originarios de la tierra y se les regresaron las tierras, porque ya teníamos indígenas sin tierra, lamentablemente. Eliminamos los terratenientes y los latifundistas y se les dio la tierra a los trabajadores y campesinos, y no solo darles las tierras, sino darles las herramientas para que fueran trabajadas estas tierras. Eso hizo que los factores económicos, tanto nacionales como internacionales, dirán, bueno, Chávez es un loco, lo está acabando con nuestro gran negocio que teníamos en el país. Y es cuando la oposición muestra de manera clara y transparente sus primeros indicios de antidemocrática cuando le da el golpe de Estado en el año 2002. Golpe de Estado que, con orgullo lo decimos, nunca en ningún país el pueblo había revertido con hidalguía un golpe de Estado en tan rápido tiempo. Fueron 48 horas en el que el presidente Chávez lo tuvieron secuestrado, un golpe de Estado donde se denotó el gran poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el deber ser de un medio de comunicación es informar, educar y comunicar. En Venezuela estamos hablando de un factor meramente político. Y para hacer un pequeño corto de lo que fue el golpe de Estado del año 2002, el golpe de Estado se inicia con una supuesta matanza de una marcha que iba, le explico, había muchos problemas en el país. Por un lado, marchaban la oposición venezolana, que de una u otra manera creían que no era el sistema democrático e ideológico que debía haber el país, y por otro lado, los compañeros revolucionarios. Los compañeros revolucionarios, ese 11 de abril, estaban reunidos en el Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, en una concentración en apoyo a la revolución. Y la marcha opositora, que iba a marchar muy lado, rompieron las bardas y se fueron marchando hacia Miraflores, porque iban a sacar al presidente Chávez. Ahí se le revelaron, o entraron en el golpe de Estado en todo el alto mando militar venezolano, los medios de comunicación que ocupaban y llamaban a la rebelión,
el presidente Chávez estaba en cadena nacional llamando a la paz y a la tranquilidad, fue sacado del aire y empezaron a caer unos muertos. Y esos muertos los estaban culpando de que los estaban matando eran los chavistas, estaban matando a esas personas. Un periodista muy famoso venezolano le dieron un premio en España. Cabe destacar que este golpe de Estado, los únicos dos países que lo reconocieron fue Estados Unidos y España. Y a este periodista, meses después, le dieron un premio porque supuestamente había tomado la toma donde él se veía que unos chavistas disparaban a los supuestos antichavistas. Resulta que habían hecho un juego de cámaras que después se determinó, que incluso le quitaron hasta el premio al hombre, porque habían tapado cosas y realmente pues estaban disparando, los tipos estaban disparando, pero no había gente abajo, o sea que no eran ellos. Y después sale un reportero de CNN, Otto Neustadt, donde él dice, a mí me extrañó mucho, porque el alto mando militar nos llama a las 12 del mediodía, el alto mando militar que se le voltea a Hugo Chávez, para que le van a hacer un comunicado, una declaración. Y él les dice, vamos a practicar para que cuando se vaya a hacer quede perfecto, para hacerlo bien. Cuando este alto mando militar empieza a leer su comunicado, eran las 2:30 de la tarde, y ellos ya hablaban, bueno, ya han caído varios muertos, y el primer muerto cae a las 4:17 de la tarde. O sea que, como de manera habían orquestado todo esto, ¿no? Bueno, después se quedó en evidencia del talante totalmente antidemocrático, tanto así que cuando el que asume el poder dentro del golpe de Estado, que fue un señor llamado Carmón Estanga, jefe de la central industrial del país, comercial, lo primero que hace es destituye todos los poderes. O sea, de repente el país se quedó sin gobernadores, ni diputados, ni magistrados, ni nada. Adicional a eso, le quita el nombre de República Bolivariana de Venezuela, con un poco de temor a la figura de Bolívar, ¿no? Que es nuestro libertador, y lo llama República de Venezuela. Y otro caso que llama poderosamente la atención, en el despacho presidencial, atrás, había un cuadro de Bolívar gigante cuando hablaba el jefe de Estado, lo mandaron a quitar. Entonces, es un poco el desprecio a nuestra esencia, a nuestra historia, ¿no? Pasa eso, y los ataques no cesaron, y en el año 2003 paran la industria petrolera. Paran la industria petrolera por más de 60 días, y se empezaron a ver dentro del Cono Sur las primeras muestras de solidaridad entre los países hermanos. El presidente Lula manda inmediatamente unos tanqueros con gasolina para el país, porque tenían paralizado el país. Imagínense que paran la industria petrolera por 60 días un país petrolero. Empiezan a mandar comida porque estaban jugando a crear el caos social. Y bueno, se revirtió el golpe de Estado, el paro petrolero, y Chávez llama ahora sí a la profundización del sistema socialista en Venezuela. Y él llamaba, no nos tenemos que preocupar cuando decimos socialista, porque lo que estamos diciendo es anteponer lo social antes que lo económico, la vida antes que el capital. Y es donde inicia una gran serie de planes con la ayuda del gobierno cubano, del pueblo cubano, en relación a salud, educación. Salud, nosotros teníamos un sistema, porque casi que no le habían dado oportunidad a Chávez de gobernar, sino puro de defenderse. Teníamos un sistema de salud muy precario, donde lamentablemente teníamos un solo hospital por cada gran ciudad. Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Y entonces nuestros poblados, nuestros más humildes, marginados, vivían pues muy lejos, y el llegar a un hospital se le llevaría más de 40 minutos. Después llegar al hospital a ver si encontraba una cama para que lo atendieran, después que encontrar una cama a ver si tenía el dinero para comprar los insumos, porque no tenía ese hospital. Y bueno, todo una odisea. Se creó una gran red de asistencia de salud de pequeño, mediano, eso está bien para que nos despertemos, de pequeño, mediano y gran alcance, de pequeño, mediano y gran alcance en cada uno de los sectores populares del país. Entonces, hoy por hoy en Venezuela tenemos garantizado que en el lugar más remoto o más humilde que sea, usted a menos de 10 minutos sale de su casa y es atendido médicamente de manera gratuita totalmente.
desde pequeñas asistencias médicas hasta grandes hospitales. Una gran red que se construyó en el país que se llama Barrio Adentro. Por otro lado, en el sector educativo, lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar, más nos han dominado a nosotros por nuestra ignorancia que por la fuerza. Vamos a hacer una revolución educativa, dijo el presidente Chávez. Y se creó la escuela bolivariana, que era que los niños entran a las 7 de la mañana, salen a las 4 de la tarde, y estos niños, aparte de tener su carga académica, tienen su carga deportiva y sus alimentaciones dentro de la escuela, lo que es desayuno, merienda y comida, totalmente gratis. Y no veamos que ay, qué dadivoso el gobierno porque no da esto, no, porque es que es un derecho que la Constitución lo establece, que el gobierno es garante de una educación y de la mayor suma de felicidad a cada uno de los venezolanos. Y si el petróleo realmente es de todos, no, que se distribuye entre todos como debe hacerlo. Porque algunos quisieron decir, no, qué populismo, que cómo va a estar regalando la comida a las escuelas. Ah, no, entonces la vieja teoría del capitalismo, no les debe comer, enséñalo a pescar. Bueno, pero dale las herramientas para que pesque, pues si no estudia, ¿cómo va a pescar? ¿No? Bueno, se logra hacer eso. Nosotros teníamos una tasa de analfabetización bastante alta en comparación con los estándares internacionales. Se logró crear una misión que se llamó Misión Robinson, donde para el año 2005, certificado por UNESCO, Venezuela es territorio libre de analfabetismo. Y aquí la experiencia más bonita que tuvimos nosotros. Entraron casi 3 millones de personas analfabetas a aprender a leer y escribir. Luego que estas personas aprendieron a leer y escribir, la necesidad del querer y el conocimiento y del saber, dijo, bueno, ya ahora, ya sabemos leer y escribir, yo quiero estudiar. Se creó la gran misión Robinson 2, que es como el ciclo básico, donde esta gente lo estudió. Después, otra vez la gente, bueno, ya yo quiero más. Bueno, para resumir el cuento, gente de que en el año 2005 no sabía leer ni escribir, para el año 2011 estaba teniendo un título de técnico superior en una carrera. Y eso, indudablemente, solo se logra cuando hay un gobierno realmente comprometido con los intereses de los más nobles, de los más desposeídos. Eso por un lado, pero por otro lado también, estudiar en una universidad en Venezuela casi que era un privilegio, o tenías que tener dinero para pagar la educación privada, porque ya la tenías casi que privatizada, toda la educación superior, o ser un excelente alumno, o tener vínculos muy cercanos a una universidad para poder obtener un cupo en una universidad pública. Bueno, se masificó la educación superior, donde también certificado por las Naciones Unidas, Venezuela es el segundo país en Latinoamérica y el cuarto en el mundo con mayor matrícula estudiantil universitaria. Bueno, se dan distintos avances y empieza lo complejo. El presidente Chávez, para el año 2012, anuncia, 2011, su enfermedad, ¿no? Su enfermedad que, bueno, súper compleja. Se viene el proceso electoral del 7 de octubre del 2012, donde el presidente Chávez gana por más de 1,5 millones de votos al candidato de la derecha, Capriles Radofsky, y él lo dice una vez asumiendo el poder, el mandato, dice, yo solo hice el 10% de la campaña electoral que hubiera querido, o el recorrer cada uno de los pueblos, por mi problema de salud. Y llama, bueno, al trabajo y a la rectificación en las cosas que estaban malas y al reimpulso de la revolución bolivariana, ¿no? El presidente Chávez gana en octubre, inmediatamente en diciembre se hace público que se le opera nuevamente y empiezan los grandes medios de comunicación a hacer campañas bestiales en contra de la salud de él, incluso por el diario El País de España, lo mataron antes, incluso habían puesto una foto de portada donde salieron después unos videos y no era de Hugo Chávez, era otro señor que por otras cuestiones le habían hecho una traqueotomía en el año 2007, algo así.
Se da este hecho complejo, muere el presidente Chávez y queda una gran incertidumbre en el país. Una gran incertidumbre cuando dice que el presidente Chávez, de manera casi que prediciendo y estratégica, o me imagino que él dentro de sí sabía la dificultad de su enfermedad. Él estaba en La Habana, regresa un día a Venezuela para anunciar de que va a ser operado, y él solicita que si en el caso de que él no pudiera ejercer el gobierno y se llamara a una nueva elección, que acompañara al compañero Nicolás Maduro, que era el hombre más indicado para seguir llevando la rienda de la revolución. Y así fue. El presidente Chávez muere, entramos en un proceso súper complejo donde la oposición venezolana aferró su artillería porque ya veía más factible poder obtener el poder. Y de manera muy humilde lo digo, como venezolano. De una u otra manera ellos para Chávez se le había hecho como invencible, o sea, pues, le daban golpe de Estado, no podían, golpes económicos no podían, por la vía electoral no podían. Chávez en vida fue a 17 procesos electorales, de los cuales ganó 16. El único que perdió fue en el año 2007, cuando estaba solicitando hacer una reforma a la Constitución, y de manera demócrata, porque qué raro dijera Galeano estos dictadores que reconocen todo, en la noción que decían que Chávez era un dictador. De manera demócrata, Chávez, cuando perdió el referéndum para reformar la Constitución, salió ante los medios y dijo: bueno, yo reconozco la derrota, por muy pequeña que sea, pero la reconozco. Cuando el presidente Chávez, que vamos al nuevo proceso electoral, cuando el presidente Chávez muere, que vamos a este proceso electoral con el compañero presidente Nicolás Maduro, que cabe decir que es el primer presidente de la clase obrera venezolana, la oposición venezolana empezó a atacarlo porque él había sido sindicalista y había sido chofer de autobús, que como un chofer de autobús iba a llevar las riendas de un país. Un poco el morbo y el desprecio que tienen contra el pueblo. Ahí lo dejan claro. Por otro lado, el candidato de la derecha se pone un vestido o se disfraza de cordero y empieza de manera demagógica a decir de que va a haber aumento del salario mínimo del 200%. Empieza a decir que Chávez sí fue bueno, que los malos eran su equipo, y bueno, ustedes verán si dejan gobernar su equipo, ¿no? Que era lo que representaba Nicolás Maduro. Bueno, le sacaron cosas, que lo del pajarito, me imagino que ustedes lo vieron, de que sin fin de cosas, y cuando se viene el día de las elecciones, ganamos por un margen muy pequeño, 230.000 votos. Y en Venezuela votan, alrededor de este proceso electoral votaron 15.800.000 personas. En cualquier país uno puede decir 230.000 votos genera la duda, la suspicacia, a la legitimidad de esa victoria. Pero cabe destacar que en Venezuela desde el año 2006 se instaló, dicho por propios venezolanos y por externo, el propio Jimmy Carter, que para nada es chavista, ni socialista, ni izquierdista, el sistema electoral, uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo. ¿Por qué? Porque para usted, primero, un sistema electoral automatizado, y para usted votar necesita la huella dactilar. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona equivale a un voto. No es que va a llegar una persona con varias identificaciones y a querer, bueno, aquí voto para esto, vamos a ponerlo a votar. Y lo que permite de que esa persona no pueda votar dos veces. Le explico rápidamente cómo es el proceso. Usted llegó a lo que sería aquí su casilla electoral, a su centro de votación. Pero su centro de votación, usted tiene su identificación, lo buscan de manera manual en un libro. Bueno, aquí está Pedro Pérez. Ajá, sí, Pedro Pérez, su número de identificación, fírmeme aquí, ya le firmo. Pedro Pérez pasa con su identificación, que tiene una foto, a otra persona. Cabe destacar que aquí siempre van a existir testigos de ambos candidatos, o cuantos candidatos fueren, y dice, bueno, ponga su huella dactilar, pone su huella dactilar en esta huella, y aparece en una máquina la foto de Pedro Pérez. Por ende, Pedro Pérez tiene que ser el mismo que estoy viendo al frente, ¿no? Bueno, sí, está autorizado, pase a votar. Cuando pasa a votar, de manera cubierta, una especie de mamparita pequeña digital,
Tú escoges tu preferencia de candidato y esto te emite un papel como de cajero electrónico. Bueno, usted votó por Hugo Chávez, por Capriles Radosky, por el que sea, dobla su papelito y lo deposita en la urna. Luego de que pase este proceso, que ya votaron los que iban a votar, bueno, para que ustedes vean el respaldo que hay en el sistema electoral venezolano, hubo una participación del 82% de los venezolanos inscritos en el registro electoral en las elecciones. Esto demuestra de que hay respaldo y reconocimiento al juez, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Bueno, una vez que termina esta fase, la máquina, con los testigos y los técnicos, la abre y le hunden un pequeño botón en que emite un resultado. Bueno, aquí salieron 100 votos para Pedro y 50 votos para Juan. Ahí se abre la cajita y tiene que cotejar el resultado que está dando la máquina con el físico. Tienen que haber, que de una u otra manera se puede decir que es imparcial, y dos que hacen campaña activa en contra de la revolución bolivariana. Bueno, se da ese hecho y Capriles llama y dice de que hay fraude. Hasta el día de hoy no ha presentado la primera prueba y ya ha pasado más de 6 meses. Entonces demuestra la falta de seriedad de la oposición venezolana. Pero también empezaron es el mismo que compitió primero con Hugo Chávez. Bueno, cabe decir que este Capriles Radosky hay que incluirlo de verdad en los récords Guinness. Es el candidato presidencial que más rápido ha perdido 2 procesos electorales. 2 procesos electorales presidenciales. En menos de 6 meses perdió 2 elecciones presidenciales. Pero este mismo hombre que no reconoce la derrota de él, fue en el año 2002, entró y accedió a la embajada de Cuba, que sabemos que una embajada es un territorio, de acuerdo a la legislación internacional, donde es territorio cubano, o sea, una violación a ese espacio. Le cortó la luz, el agua, y decía que no iba a pasar más comida. Telefónico, hay video, que no iba a pasar más comida en la embajada hasta que se dieran unos malditos chavistas de esa embajada, cuando dieron el golpe de Estado en 2002. Y este mismo hombre se presentó como candidato presidencial en octubre, pierde con Chávez. En diciembre se presenta como candidato a una gobernación, una de las más importantes del país, Miranda, y gana por 40.000 votos. Y nuestro candidato, que es el actual canciller de la República hoy, no reconoció su derrota, porque la democracia es así. Si vamos a entrar en el juego de la democracia, vamos a aceptar los aciertos y los desaciertos. Pero entonces, él no reconoce su victoria, él reconoció su victoria con 40.000 votos, pero no reconoció su derrota por 230.000 votos. Este hombre Capriles, bueno, intentan dar ese golpe, no tuvo mayor fuerza, y empezaron un ataque económico brutal, y no es algo nuevo que haya pasado en Venezuela. Un ataque brutal como el que le pasó a la Chile de Allende, donde jugaron a la escasez, donde jugaron al acaparamiento, y pudimos ver cómo en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales, no había ni papel de baño, porque el sector económico del país estaba jugando, porque veían que era el momento más factible de derrocar la revolución bolivariana. Esta guerra que hoy tenemos está siendo muy dura, porque adicional a esas grandes trancas de acaparamiento que han tenido ellos y sus socios internacionales, bueno, el Estado venezolano se vio obligado, vamos a importar la cantidad de comida que sea necesaria, que no se nos va a morir pueblo de hambre. Y se importaron toneladas y toneladas de comida, y ahora están en otra lucha de inflacionaria. La oposición venezolana está existiendo una gran fuga de dólares del país, pero es sorprendente en que son dados para la inyección de la producción nacional y ellos se los están llevando. A razón de esto, el presidente Nicolás Maduro, de manera corajuda, pidió el martes pasado ante la Asamblea Nacional que le concediera el poder para hacer leyes habilitantes en dos áreas fundamentales, en 2 áreas. Una, en el marco económico del país, para reacomodar la economía, porque tenemos serios problemas,
dado a estas grandes campañas y grandes estrategias de tanto ellos como a nivel internacional en contra de nuestra economía. Y cuando en otro país se pudiera preocupar, bueno, asuntos económicos van a perjudicar a los más pobres, en Venezuela no, eso está garantizado, nos va a tocar la estabilidad del más humilde. Y otra de las medidas que solicito es para una lucha frontal contra la corrupción, tanto la corrupción burguesa o apátrida, como también la corrupción, como le dijo el presidente Nicolás Maduro, de cuello rojo rojito, que quiere disfrazarse que ser más chavista que Chávez, pero están siendo corruptos. Ese es el panorama que tenemos en el país. Quiero dejarle con suma objetividad que si ciertamente en el Estado venezolano ahorita estamos pasando dificultades y está compleja la situación, hay un pueblo unido, hay un pueblo que va a defender las conquistas obtenidas, hay un presidente obrero que está comprometido con los intereses de los más nobles, de los más pobres, que no se va a vender a poder económico alguno, y seguramente más pronto que tarde pasaremos esta gran problemática y nos prepararemos para otros ataques, porque los ataques no cesan en contra de la revolución bolivariana. Y repito otra vez lo mismo, cuando los grandes medios de comunicación hablen bien de nuestros líderes, digamos, ay papá, este se vendió a los intereses económicos. Mientras sigan hablando mal, quiere decir que vamos por buen camino, algo así como Don Quijote. Bueno, compañeros, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Un aplauso. Y voy a tomar un cafecito aquí. Un aplauso. Una pregunta. Ajá. ¿Qué certeza se tiene de que la muerte del señor Chávez fue propiciada por Castilla o alguna fuerza malévola? Bueno, es un tema bastante serio, pero que llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que en América Latina, incluso en el marco estadístico, no dan los números, le haya dado cáncer a Hugo Chávez, a Lula da Silva, a Dilma, no, a Cristina no fue cáncer a la final, y al presidente paraguayo Lugo? Por la agresividad con el cual fue el cáncer del presidente Chávez, se está elaborando una junta médica internacional de mayores expertos para determinar, y no tener que esperar 30 años que la CIE clasifique esos documentos, para determinar si hubo o no, si inoculó o no el cáncer del presidente Chávez. Esa es la situación actual en relación al cáncer. ¿Okay? Ya, déjame agarrar una galletita por ahí. Ah, sí. ¿Qué pasó? Galleta. Las galletas. Oye, lo veo bien. El café que decía, y para completar mi pregunta, si me permiten la chica, yo les recomiendo el libro Allá ellos, de Daniel Chavarría, que se refiere precisamente a cómo la ciencia organiza para hacer este tipo de ataques, incluso inocular desde lejos, con algunos aparatos que ellos inventan, inocular una enfermedad, un virus, de las personas que les son no gratas. Se llama así y está documentado el libro. Ahí, en relación al primer presidente. Sí, allá de ellos, señor. En relación del primer presidente Chávez, el presidente Chávez, en una de sus últimas entrevistas, comentó de que el comandante Fidel Castro siempre le dijo: Hugo, no te expongas tanto. Yo sé que tú amas y tú te sientes, o sea, y eres igual de pueblo, pero no te expongas tanto, porque tú no sabes qué gente o qué cosa puede haber por allí. Chávez, en cualquier evento, llegaba a una casa y le ofrecían un café, y obviamente pues Chávez no sabe quién es el de esa casa, y él, en su buena fe, se tomaba su café. Hay algo muy cómico. Chávez estaba en un acto público y está con un niño, ¿no? Y el niño se le acerca a Chávez
Y Chávez dice, ay, ¿cómo te llamas? Bueno, el niño le dice su nombre. ¿Y cuántos años tiene? Creo que tenía 2 o 3 añitos. 3. ¿Y qué estás comiendo? Galletas. Pues el niño estaba comiendo, ¿no? Chávez le dice, bueno, el niño le dice, dame, ¿quieres? Dame. Y Chávez le pone la mano así, el niño llegó, se metió la mano en la boca, se quitó un pedacito de galleta y se la metió en la boca a Chávez. Y ahí Chávez lo que dice, bueno, están viendo cómo es que el sistema después nos cambia y nos hace individualistas, porque de esencia uno propio, bueno, es el compartir, ¿no? Anécdota cómica. Y otra que dice el presidente Chávez, viendo una enfermedad, de que él reconoció que tuvo un error fundamental. Cuando él se empieza a sentir mal, estaba próxima la cumbre de la CELAC, y Chávez dice, no, o sea, hacía caso omiso a la enfermedad o al dolor. Y decía, no, yo tengo que después de la CELAC, pues ahí sí yo, bueno, me entrego en la ciencia médica, háganme lo que me tengan que hacer o revísenme lo que me tengan que revisar. Cuando el presidente Chávez va a Ecuador, va a Brasil, Ecuador, La Habana, le hacen el estudio y le diagnostican las células malignas. El presidente Chávez cuenta de que ve llegar a Fidel Castro, y Fidel con una cara rara, ¿no? Y él estaba con su hija y le dice, Fidel nos va a decir algo raro, pues, no, pues. Fidel dice, Hugo, ¿puedo hablar contigo a solas? Sale la hija, y se quedan ellos dos, y le empieza a explicar y dice, bueno, tienes cáncer. Chávez llega y dice, bueno, lo que hay que hacer, y le explica cuál es el plan de acción de los médicos que recomendaban, qué hacer, ¿no? Y dice Chávez, bueno, deme un día nada más para mí, para yo pensar. Y dice Chávez que él se para, se va al baño y empieza a llorar, ¿no? A llorar, y dice, bueno, ¿qué es esto para mí? Un cáncer. Bueno, lo que me faltaba, bueno, bienvenido el cáncer. Y demuestra cómo en medio de la adversidad fue llevando su enfermedad, ¿no? En otra entrevista dice, bueno, a mí me salía de las quimioterapias y quedaba muy débil, ¿no? Y él tenía, saben que cuando alguien lo hospitaliza, tiene como un carrito que es un palito, que es donde va el suelo o lo que estén poniendo, para que si vas al baño, broma. Él dice que él agarraba su palito y lo bailaba, broma, y llegaba al baño con su palito bailando, ¿no? Comenta también, dice en una oportunidad, ustedes no se imaginan los dolores tan fuertes que tenía yo en la campaña electoral, que un día, en pleno acto, estaba Elías Agüe, digo, Elías, bájame de aquí, no aguanto. O sea, no aguantaba el dolor, y el hombre riéndose y haciendo que las cosas estaban normales cuando por dentro, bueno, llevaba el karma por dentro, ¿no? Un poco de las dificultades que vivió. ¿Otra pregunta? Sí, a mí me gustaría que profundizaras un poquito más sobre el petróleo, sobre las compañías con las cuales tienen convenio y qué tipo de convenios tienen. Ok. ¿Usted? Sí, yo más que todo me enfocaría, es que hay problemas graves allá. ¿Cómo? Hay problemas graves. Hay inflación alta y hay señales hacia la opinión pública pésimas, malas. Bueno, Que hay mucha corrupción inclusive dentro de los grupos chavistas. ya te voy a explicar. Entonces, ¿cómo es que se está organizando? Lo más importante es la organización de la gente. ¿Qué es lo que están consiguiendo? ¿Cómo lo están consiguiendo? Eso básicamente, ¿no? Porque si no, esto va a ir en las próximas elecciones van a perder. Ya te voy a decir. No, muy buena la pregunta. Sí, claro, porque ahorita se dieron a 1.5. Si ellos están en contra, yo digo que eso se sabe. Esos dos medios de información muy importantes, ellos hacen una campaña, están participando Estados Unidos, la CIA, las compañías transnacionales, porque no les conviene. Es un pésimo ejemplo. Y si esa revolución triunfa, pues ahora sí puede llegar la independencia de América Latina. Entonces, y además es un liderazgo que tiene Cuba, que tiene Venezuela. Yo estoy más informado, yo soy colombiano en bicicleta. Okay. Yo soy de cerca de Bogotá, entonces estoy más informado, un poco más. Bueno, me gustaría que nos platicara. La información depende de donde le llegue. Ojo. Sí, claro. Tenemos dificultades grandísimas. Sí, sabes. En relación a la inflación,
30%. Está altísima. Pero le digo, en cualquier país donde pudiera existir una inflación de ese tipo, la gente de abajo estaría nada liquidada. Pero hay que recordar que en Venezuela el salario mínimo anualmente se ha estado aumentando en un más de 30% anual. Solo este año se aumentó un 45% el salario mínimo, por un lado. Por otro lado, en ninguno de nuestros países de América Latina existen, para los más pobres, que es donde ataca fuertemente la inflación, existen educación y salud de calidad gratuita totalmente. Tenemos una red de alimentación de supermercados que se llama Pedeval y Mercal, en el cual las personas compran productos a muy bajo precio, incluso en comparación con el sistema capitalista ordinario. El problema inflacionario en Venezuela ha sido un problema de años atrás, donde el presidente Chávez logró bajarlo bastante, pero indudablemente con esta gran incertidumbre, con estas grandes guerras económicas y de todo tipo que existen en el país, se dispara la inflación. A razón de ese gran problema, porque es un problema muy serio, el problema económico, el presidente Nicolás Maduro solicitó ante la Asamblea Nacional los poderes especiales para legislar en materia habilitante. ¿Por qué no dejarlo ante que la Asamblea Nacional lo haga? Porque la Asamblea Nacional se llevaría mucho tiempo, porque los lapsos para elaborar una ley orgánica dentro de la Asamblea Nacional son muy largos los lapsos. Cuando el presidente solicita esos poderes, se acortan los lapsos y tomando en cuenta que es una urgencia nacional lo que tenemos. En materia de la corrupción, en cualquier gobierno nunca caen, por decir, los peces gordos del gobierno de turno, por decirlo así. En Venezuela, compadre, la guerra de la corrupción es tan clara y tan frontal y tan seria que hay más. Recientemente, 2 gobernadores de la revolución que se pintaban rojito están presos. Alcaldes. Entonces, el que esté cometiendo actos ilícitos o actos de corrupción está asumiendo las responsabilidades. Indudablemente, la corrupción tiene muchos tentáculos y es muy... a cualquiera lo puede seducir muy fácil. El que tú tengas un cargo público y te digas, no, bueno, yo te doy tanto y lo solucionamos y no hagamos la calle completa, sino hacemos la mitad o la hacemos de mala calidad. Bueno, hay mucha gente con falta de criterio y de valores y principios que accede a eso. Contra esa gente es la que se está haciendo una lucha frontal. Mi preocupación personal, lo que veo, porque el impacto de la corrupción también los medios sobredimensionan como para querer hacer mella en el gobierno. Pero lo que sí está complejo es el tema económico. Y por una cosa fundamental, al sector más bajo, de verdad, se lo garantizo, no le está afectando. Al sector más rico, rico siempre va a ser rico, así no le afecta nada. Pero la clase media o la clase media emergente sí está llevando ese golpe de frente. Y esa clase emergente son los que de una u otra manera generan opinión. Son los maestros, son los médicos, son los gerentes de una u otra cuestión. Y a razón de eso se han autorizado, mientras los maestros en toda América Latina pelean y luchan por sus reivindicaciones laborales o sociales, recientemente en Venezuela a los maestros se les dio un aumento del 60% la semana pasada. Entonces, hay problemas económicos, hay inflación, pero a los sectores trabajadores de una u otra manera se le están permeando o se le está ayudando a esa gran problemática. Al sector salud se le dio un aumento del 59% de su salario. Entonces, hay inflación fuerte, pero tampoco es que me la estoy llevando todas sin ningún apoyo. Y para eso, bueno, para indudablemente hay que arreglar esas correcciones en el marco económico del país. Que para eso es que el presidente Nicolás... Y eso no provoca mucho desorden, porque la sensación que se tiene es de que hay mucho desorden. Es un caos.
No lo es. No lo hay. Hay problema. Sí. Ojo, está el problema, pero de que hay un caos, una ingobernabilidad en el país totalmente Sí, cierto. no lo hay. Ahora, el grupo compacto que digo yo, alrededor de los líderes, que es un grupo compacto, es un grupo ¿De la unidad? grande. Sí, no, el grupo que está dirigiendo el país es un grupo compacto, es un grupo grande, muy preparado, muy honesto, muy entregado. Le explico yo lo siguiente. Sí lo hay. Le explico lo siguiente. Ahorita, de las personas que llevan el gobierno de Venezuela, hay dos figuras clave. El presidente, indudablemente, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Diosdado Cabello. No hay, y mira que si las tuvieran las sacaran y harían de eso fiesta, pruebas, porque la corrupción que hay en el país, yo no la veo al más alto nivel ministerial, por decirlo así, sino de más bajo nivel, que hay que atacarla igual, porque es muy compleja, pero no hay prueba alguna de ninguno de nuestros dirigentes. Ojo, no es que uno no sabe a la final, ¿no? Pero prueba alguna de nuestros dirigentes de que existan hechos, de que estén incurridos en hechos de corrupción, vayan incurridos en hechos de corrupción. Entonces, eso es importante aclararlo allí. O sea, que tenemos la moral de nuestros dirigentes, tienen la alta moral para señalar a tal o cual que cometa una irregularidad, porque no tiene, como dijeron en mi país, rabo de paja, de que puede decir, no, tú no puedes hablar porque tú tienes tal o cual cosa. Eso hay que acotar. Ahora sí. ¿Cómo le dicen? Ahora, ¿qué te dice? Bueno, algo Oye, No, ella había dicho. No, es que yo quisiera retomar la pregunta de la compañera que fue en torno al petróleo y que un poco concita la reunión de hoy, que desde luego está ligado a lo político. Un poco de lo que habías hablado antes, yo sugiero que vean por internet, aprovechando el tema del imperialismo, que transmite en YouTube un video que se llama La Revolución será transmitida, que es muy interesante, presenta justamente las evidencias de cómo fue manipulado la supuesta matanza de los seguidores de Capri. Y pues me fascinó la revolución será transmitida y ahí se ve. La revolución será transmitida. Será transmitida. Sí. Ahora, volviendo a lo del petróleo, yo creo que es de particular interés para nosotros porque México es un país también petrolero. Y, por ejemplo, en México la compañía petrolera también es nacional y hay un debate en torno a la privatización, aunque el gobierno mexicano dice que no es una privatización, que se trata de compartir los riesgos y desde luego también las ganancias. Y el interés de saber cómo funciona en Venezuela. Y siempre uno toma los referentes del vecino del lado para saber cómo estamos nosotros. Por ejemplo, en México, entre el 35 y 40% de los ingresos federales provienen del petróleo. Yo quisiera preguntarte qué porcentaje proviene de Venezuela. Se considera que en México alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en México proviene del petróleo. O sea, que toda la producción que hay, el 10% es petróleo. Entonces se considera que es una economía petrolizada la mexicana. ¿Qué pasaría en México si se dejaran de percibir esos ingresos? La compañía de Petróleos Mexicanos es la compañía en el mundo, para récord que más impuestos paga en todo el mundo. ¿Qué pasaría en México si Pemex dejara de pagar esos impuestos? Entonces yo te quisiera preguntar cómo funciona en Venezuela y si después de estos años de gobiernos bolivarianos han podido diversificar la economía venezolana, porque depender tanto de una industria también concita fragilidad económica en un sistema, o si por el contrario han podido diversificar su economía. ¿Qué tan dependientes son, por ejemplo, en materia agraria? Porque se ha dicho mucho que tienen que importar muchos de sus productos de la Argentina, por ejemplo, o de otros países. O si
sí, Venezuela está en ese mismo estatus en el que estaba antes, nada más que con un mayor control del Estado. Bueno, Venezuela, al igual que México, es un país meramente rentista. Su principal fuente de ingreso es el petróleo. Hay que recordar que Venezuela, hoy por hoy, certificado por la OPEP, es el país que tiene mayores reservas de petróleo en el mundo. Eso nos ha traído, por otro lado, un problema, lo que tú dices. La economía se ha vuelto meramente rentista de la venta del petróleo, y la revolución bolivariana ha hecho grandes esfuerzos para la diversificación de la producción del país, porque vimos como en el pacto de Punto Fijo toda la gente se iba a los campos petroleros y dejó la producción agrícola de nuestro pueblo. A razón de eso, el Estado venezolano ha impulsado la creación de grandes franjas de producción social para de una u otra manera incentivar otros sectores de la producción del país. Te voy a dar ahorita los números porque sí hemos ido aumentando. Ojo, todavía indudablemente lo tenemos que reconocer, dependemos del petróleo. O sea, nosotros un día se nos acabará el petróleo y el caos, porque estamos en la búsqueda de diversificación, mas no hemos logrado el éxito aún. En el cómo llevamos la negociación en el marco petrolero en el país. Antes en Venezuela, te lo voy a dar en ámbito comparativo, pagaban el 34% de los impuestos sobre la renta no petrolera, como si no fueran empresas no hidrocarburos. Hoy en Venezuela, las empresas que van, lo que comentaba hace un rato, en asociación con nosotros, pagan el 50% de impuestos de la renta petrolera. Adicionalmente a eso, paga un 30% de regalías. Antes pagaba solo el 1% de regalías al país. Hoy en Venezuela ya estamos hablando que tenemos 70%, 50 más 30, 80% que ya están pagando de lo que se pudieran haber ganado, ¿no? Adicional a eso pagan un 3.3% de impuestos a extracción. Antes en Venezuela no se pagaba. Es que en Venezuela antes teníamos un problema, que se le daba la concesión a X o Y empresas y no sabíamos cuántos barriles se estaban llevando o no, porque no había mecanismos de verificación y de control. Hoy en Venezuela, como Venezuela tiene el control de la industria, sabemos, bueno, se llevan 100, bueno, tienen que pasar nuestro 83.3% de impuestos que nos corresponden al país, y les está quedando, depende, entre un 10 y un 17 a la empresa por su explotación, por su negocio, porque es su negocio. Y no se han ido. Y no se han ido y siguen. Que fue lo que pasó en el año 2001, cuando se aprobó esto, dijeron no, va a haber una desinversión en el ámbito, se van a ir todas las empresas. Mentira, o sea, nosotros tenemos empresas, desde las más derechistas, como Texaco, hasta empresas petroleras de la India, Rusia, de todos lados. Antes, nosotros, cuando había una anormalidad o una diferencia con la industria privada, nos íbamos a la figura del arbitraje internacional, que a la final ellos eran los que manejaban ese arbitraje internacional, las transnacionales. Hoy por hoy, en Venezuela, porque la Constitución lo establece, se saldan los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es importante. Antes, nuestro único destino, nosotros producíamos 2.800.000 de barriles de petróleo diarios. Esos 2.800.000 barriles de petróleo diarios iban íntegros a los Estados Unidos. Hoy ya está mucho más diversificado nuestra producción. ¿Y se sabe el porcentaje, por ejemplo? Tanto. Hoy por hoy estamos produciendo, acuérdate que la OPEP pone topes de producción. Estamos produciendo 2.900.000 barriles de petróleo, de los cuales a Estados Unidos ahora le estamos entregando 1.700.000 barriles de petróleo. O sea, hemos ido diversificando nuestro mercado. ¿Y el resto se sabe quién es el segundo socio petrolero? El segundo socio petrolero es China. Pero también nosotros, Petrocaribe, le damos petróleo con facilidades de pago. Eso es mentira que el petróleo se regala. Eso es, cuando ustedes escuchen, no, que el petróleo se regala, la legislación internacional no lo permite, eso es un mito.
Pero si entregamos lo que tú dices, Argentina le damos petróleo, Nicaragua le damos petróleo, entonces ellos, para evitar el patrón dólar o la plusvalía, en vez de que ellos nos paguen con dólar, bueno, Argentina es buena en producción de carne, bueno, mándenos ganado de pie, Nicaragua también, mándenos ganado de pie, para así nosotros incentivar la diversificación de nuestro mercado o de nuestra producción en nuestro país, llevando este ganado al sector productivo de nuestra nación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. Hablaste de la transición que se hizo hacia las tribunales internacionales a regresar otra vez a la nacional. Eso, ¿qué proceso les llevó? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuál fue la problemática para poder regresar? Nosotros tuvimos un gran problema con ExxonMobil, que casi que le teníamos que dar PDVSA y más. Y el presidente Chávez dijo, no, está muy equivocado. Aquí se va a decidir por la legislación venezolana. Y la Constitución lo estableció y una ley orgánica de hidrocarburos lo establece así, que en materia de arbitraje o de diferencia en la explotación por empresas transnacionales se decide en los tribunales venezolanos. Cuando firma el contrato la empresa transnacional verá si se mete o no se mete. Eso va en el contrato. Otra cosa aquí para seguir en materia petrolera. Nosotros, se habla mucho de que PDVSA no era rentable. No, lo decía. Hoy por hoy, PDVSA tiene en deuda de activos solo el 14%. Tengo dos empresas más para que puedan ver. Petrobras tiene 17.53 y está Pemex, no sé si la puedo comentar aquí, tiene el 40%.